A continuación vamos a resolver un ejemplo práctico de la utilización de la ecuación de la recta en su forma ordinaria. El ejemplo nos indica que la ecuación es y es igual a 2/3 de x más 4. Debemos de comenzar a identificar las ecuaciones de las rectas. Hasta este punto del curso hemos visto dos ecuaciones. Una es la ecuación de la recta dada a 2 puntos, que no es este caso. Y esta, que el caso que estamos analizando el día de hoy, pues es la ecuación ordinaria de la recta. Entonces, de acuerdo a la construcción, debemos de aprender a identificar las ecuaciones de la recta. También debemos de comenzar a obtener cierta información de las ecuaciones. Para este caso, ya sabemos aquí, o debemos de saber cosas importantes. Uno, ¿de qué figura estamos hablando? Estamos hablando de una línea recta. ¿Y por qué lo sé? ¿O por qué lo debemos de saber? Porque los exponentes de las literales están o tienen la unidad en sus exponentes. ¿Qué es eso de la unidad? Bueno, pues las literales están elevadas a la primera potencia, que de hecho no se escriben normalmente, pero sabemos que ahí tienen un exponente 1, que regularmente no se escriben. Damos por entendido que su exponente es 1, entonces cuando el exponente es la unidad para ambas literales, vamos a hablar de una línea recta, independientemente de la forma de la ecuación que se trate. Pero esto es una línea recta entonces. ¿Por qué? Porque los dos exponentes son de grado 1 o de primer grado. Entonces, ¿de qué figura estamos hablando? De una línea recta. Ahora hay dos clases de líneas rectas. Líneas rectas que están inclinadas hacia la derecha y líneas rectas que están inclinadas hacia la izquierda. Hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿De cuál tipo estoy hablando? ¿De cuál línea recta? Estamos hablando de las líneas rectas que están inclinadas hacia la derecha. ¿Y por qué lo sé? Porque el valor de su pendiente es positiva. ¿Cuál es la pendiente? 2/3. Y este valor es positivo. Por lo tanto, vamos a encontrar una línea recta con esta inclinación. ¿Cuántas líneas rectas hay con esas características dentro del plano? Pues una infinidad de líneas rectas, que es precisamente lo que vamos a realizar el día de hoy. La localización de ese lugar geométrico dentro del plano cartesiano. Y para poder realizar eso entonces, ya una vez analizado esas características de esta ecuación, que es una línea recta que va a tener una inclinación hacia la izquierda, derecha, una inclinación positiva, ¿en dónde lo vamos a localizar? Bueno, entonces vamos a partir del conocimiento de nuestra ecuación ordinaria, que es y igual a mx más b. Por lo tanto, yo conozco, o debemos de conocer dos datos importantes ahí. Uno, que es la pendiente, ¿cuánto vale? 2/3. Y el otro, que es esa b. ¿Cuánto vale la b? Vale 4 positivo. Incluso con esta b, puedo obtener yo la ordenada al origen, ¿verdad? Que va a estar definida por 0, b. Y si yo hago esto, entonces, ¿cuál es la coordenada aquí? 0,4. Por lo tanto, yo ya tengo mi primer punto para esta ecuación, que es 0,4. 0 en x y 4 en y. Este es el primer punto de mi gráfica o de mi lugar geométrico. ¿Cuántas líneas rectas pasan por ahí? Una infinidad. Incluso una infinidad también de líneas rectas inclinadas hacia la derecha, que van a ser estas. De aquí, ¿cuál va a ser esta? No lo sabemos. Es precisamente lo que vamos a realizar. Y de aquí, recuerden que para graficar una línea recta mínimo se necesitan 2 puntos. Ya tenemos el primero, pero necesito otro punto. ¿Cuál es ese punto?
Bueno, pues yo veo dos formas prácticas de poder obtener esta información. Una es realizar o asignar un valor a X para hacer las operaciones necesarias y encontrar un valor en Y. Y lo otro es utilizar el valor de la pendiente, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, que es algo más sencillo, donde no hay que realizar operaciones, o al menos desde mi punto de vista yo lo veo más práctico, más sencillo, que es lo siguiente entonces. Partiendo del conocimiento que la pendiente tiene esta fórmula. Esta era la fórmula de la pendiente. Entonces, en la parte superior estamos hablando de datos en Y, ¿verdad? Y en la parte inferior estamos hablando de datos en X. Por lo tanto, tenemos dos informaciones importantes, o dos tipos de información, que la parte superior me va a dar una indicación de un número en Y, y la parte inferior un número en X. Entonces, debemos de regresar a mi valor de mi pendiente original. Esto lo obtuve entonces de la ecuación. El número del numerador, valga la redundancia, el valor del numerador va a ser una posición que va a tener que ver con el eje Y. Y el valor del denominador va a ser un valor que va a tener que ver con el eje X dentro de mi plano. Otra cosa bien importante que debemos de analizar para hacer este tipo de construcciones, el signo de mi pendiente, positivo o negativo. Este es positivo. Entonces, ahora vamos a encontrar el segundo punto con esta información que acabo de detallar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a partir del punto de la ordenada al origen, que es del punto que grafiqué, no del punto central o del origen, porque luego los alumnos suelen realizar el avance a partir del origen. No, es a partir del punto que graficamos. Y este punto va a estar definido pues por el valor de b, que viene de la ecuación ordinaria, ¿verdad? Que era 4. Entonces, a partir de aquí, vamos a caminar hacia arriba. Es decir, hacia los valores positivos. Siempre es hacia arriba. Siempre va a ser hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Pues lo que me indique el numerador. ¿Por qué esto? Porque ya dijimos que esto eran valores en Y. Entonces, vamos a caminar 2 posiciones hacia arriba. Y después voy a caminar en el eje X. ¿Cuántas posiciones? 3. Pero ¿hacia dónde camino? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Eso quién me lo va a definir? El signo de la pendiente. Si la pendiente es positiva, voy a avanzar hacia la derecha, hacia los valores positivos. Y si es negativa, voy a avanzar entonces hacia la izquierda, hacia los valores negativos. En este caso, esta pendiente es positiva. Por lo tanto, voy a avanzar a 3 valores. ¿Cuántos? Los que hay aquí. Para este ejemplo hay 3 posiciones. Entonces voy a avanzar 3 posiciones hacia la derecha a partir de donde me había quedado. Entonces, otra vez, avanzo hacia arriba, siempre hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Las que hay aquí, que son 2, 1, 2. Y después avanzo 3 hacia la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque es positiva. Entonces avanzo 1, 2, 3. Y en esta posición vamos a poner mi segundo punto. Y entonces, con este segundo punto, ahora sí estamos en condiciones de poder realizar mi línea recta. Entonces, esta sería la línea recta que satisface la ecuación. ¿Qué ecuación? Y igual a 2/3 de x más 4, donde va a cortar el eje x, se dice coloquialmente, corta el eje x en la posición 4. ¿Por qué? Porque aquí me lo dice, tiene una pendiente positiva, ¿verdad? Está inclinada hacia la derecha, ya lo sabía, pero es esta
con esta inclinación. Entonces, ahí tenemos ya el gráfico para esta ecuación. Ya nada más a manera de comprobación, le voy a asignar un valor a x. ¿Cuál valor? Le vamos a asignar el valor de 3. Vamos a decir, para que vean que esto es cierto, lo que acabo de explicar. Si x es igual a 3, entonces ¿cuánto vale y? Vamos a introducir entonces aquí el valor de x en mi ecuación no binaria. 2/3 de x, que vale 3, más 4. Realizamos eso. 2/3 por 3, 2 por 3, 6. 6/3 más 4. ¿Y 6/3 cuánto es? Serían 2, 2. Más 4 es 6, por lo tanto y es igual a 6. Y esto habíamos dicho anteriormente que me va a dar el valor, o va a servir para dar una segunda coordenada, que va a ser 3 en x y 6 en y. Que si ustedes se dan cuenta, ubico ese punto. ¿Cuál es? El punto que acabo de localizar. Son 3 en x y 6. Ahí está. Entonces, queda demostrado que si yo le asigno un valor, el valor que sea, a la x, o hago el análisis con la vato de la pendiente a partir de la ordenada, puedo construir de manera correcta este lugar geométrico, esta línea recta dentro de mi plano cartesiano. Nada más, a manera de conclusión hay que recordar la regla siempre, que siempre se avanza hacia arriba de manera ascendente, y después, dependiendo si es positivo o es negativo, se avanza izquierda a derecha, las cantidades pues que me indique de acuerdo a mi pendiente. Ojo cuando tengamos pendientes con números enteros. Si yo tengo una pendiente con número entero, ahí es donde vamos a lo mejor pensar, bueno, pero esto no cumple estas características. Recuerden que todos los números enteros son también números racionales. ¿Ahí qué vamos a hacer? Pues vamos a dividirlo entre 1. Esto al final es lo mismo. 2 entre 1 es lo mismo que el 2 solo. 2 entre 1, cualquier número dividido entre la unidad me da el mismo número. Es una regla matemática. Entonces, ¿cuántas unidades avanzaríamos aquí en el eje Y? 2, y en el eje X, 1. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de números enteros, lo vamos a dividir entre un 1 y podemos aplicar los mismos criterios que acabamos de explicar el día de hoy para la construcción correcta del lugar geométrico de esta línea recta de acuerdo a mi ecuación ordinaria de la recta. Espero y haya sido lo más claro posible para la resolución de ejercicios o la utilización de la manera correcta de esto en los siguientes temas.